La primera luz del día siempre ha sido mi enemiga. No llega con la promesa de un nuevo comienzo, sino con el peso aplastante de la realidad. Son las 5:30 de la mañana y la alarma de mi viejo celular vibra sobre la mesita de noche con una insistencia que me revuelve el estómago. Fuera, la Ciudad de México todavía bosteza, envuelta en una neblina gris y fría que se cuela por el marco de la ventana que nunca ha cerrado bien. Estiro un brazo, tanteando en la oscuridad hasta que mis dedos encuentran el botón para silenciarla. Por un momento, solo existe el silencio y mi propia respiración, un recordatorio de que otro día de lucha ha comenzado. Me llamo Sofía. Tengo 45 años, aunque siento que tengo 100. Hace 3 años, mi esposo, Carlos, se fue a trabajar una mañana y nunca regresó. Un infarto masivo, dijeron los médicos. Sin aviso, sin despedida. Solo un vacío inmenso y una montaña de deudas que él, en su eterno optimismo, siempre creyó que podría manejar. Ahora, esa montaña es mía. Trabajo como asistente administrativa en una pequeña oficina por la mañana y limpio casas por la tarde. 2 empleos que apenas alcanzan para pagar la renta de este modesto apartamento en Iztapalapa y para que a mi hija, Ana, no le falte lo esencial. Ana. Mi motor y mi ancla. A sus 16 años, posee una fuerza que yo perdí hace mucho tiempo. La oigo moverse en su habitación. Me levanto, sintiendo el frío del suelo en mis pies descalzos, y voy a la cocina. Mientras el agua para el café hierve, mi mente hace lo que hace todas las mañanas, un inventario de deudas y preocupaciones. La colegiatura de Ana, la fuga en el baño que no he podido reparar, los zapatos deportivos que mi hija necesita y que finge no querer para no preocuparme. La puerta de su cuarto se abre y aparece Ana, ya vestida con el uniforme de la preparatoria, su largo cabello negro atado en una coleta. Huele a café, dice, su voz todavía ronca por el sueño. Me sonríe, y por un instante, el peso en mis hombros se aligera. El único lujo que nos podemos permitir, le respondo, sirviéndole una taza. Desayunamos en silencio, un ritual cómodo entre nosotras. Sé que está pensando en la excursión de la escuela. Sé que quiere pedirme dinero, pero no lo hace. Y yo, con el corazón hecho un nudo, no puedo ofrecérselo. Este sentimiento de fracaso es un veneno lento, uno que se agudiza cada vez que pienso en mi padre, Ricardo. Murió hace un año, justo después de Carlos. Lo recuerdo en esa cama de hospital, con la piel pálida y los ojos hundidos. En uno de sus últimos momentos de lucidez, cuando mi madre, Elena, había salido por un café, apretó mi mano. Su agarre era sorprendentemente fuerte. Sofía, susurró, y tuve que acercarme para oírlo. Empezó a tararear una melodía, una nana que yo no recordaba haber oído nunca, pero que de alguna manera me resultaba familiar. Duerme, mi niña, que la luna de plata teje sueños de nácar. Lo miré, confundida. Él negó con la cabeza, una lágrima solitaria rodando por su sien. Esa canción es la verdad. No creas lo del terremoto. Perdona a tu madre. Y perdóname a mí. Se quedó sin aliento y sus ojos se cerraron. Cuando Elena regresó, le conté lo que había pasado. Ella chasqueó la lengua con impaciencia. Ay, hija. Son los medicamentos, los delirios. Tu padre ya no sabe ni lo que dice. La historia es la que conoces, la única que hay. La historia. La que me han contado toda la vida. Que soy una superviviente milagrosa del terremoto del 85. Que el orfanato donde vivía se vino abajo y que yo fui una de las pocas niñas rescatadas de los escombros. Que todos los registros se perdieron. Que Elena, una voluntaria en ese entonces, me vio, sola y sin nombre, y decidió darme un hogar. Una historia que me convertía en una eterna deudora de su generosidad. Una historia que nunca, hasta ese momento en el hospital, me había atrevido a cuestionar. Esta noche, para ganar un dinero extra que podría significar los zapatos de Ana, acepté un trabajo que detesto. Mesera en una gala de beneficencia. El evento es en un hotel de lujo en Polanco, un universo paralelo a mi realidad. Mi uniforme es un vestido negro de poliéster que me pica, y mis zapatos, aunque son los mejores que tengo, me están matando.
El salón es un mar de diamantes, trajes de diseñador y risas que suenan a dinero. Me muevo entre los invitados con una bandeja de canapés, sintiéndome invisible, un fantasma al servicio de los vivos. Y entonces ocurre. Mientras ofrezco un bocado a un grupo de mujeres, una de ellas se queda inmóvil. Es alta, elegante, con un collar de perlas que probablemente cuesta más que mi apartamento. Su cabello está perfectamente peinado y sus ojos, de un verde intenso, se clavan en los míos. El color desaparece de su rostro. La copa de champán en su mano tiembla. Las otras mujeres siguen hablando, pero ella ya no las oye. Su mundo y el mío han colisionado. Intento apartar la mirada, seguir mi camino, pero ella da un paso hacia mí, bloqueándome el paso. Disculpe, dice, su voz un susurro cargado de una emoción que no puedo descifrar. Yo, incómoda, murmuro, señora, ¿desea a otro? Ella ignora mi pregunta. Sus ojos recorren mi cara, deteniéndose en la pequeña cicatriz sobre mi ceja. Es imposible, murmura para sí misma. Siento que todas las miradas del salón están sobre nosotros, aunque probablemente nadie se ha dado cuenta. Quiero que la tierra me trague. Cuando intento moverme de nuevo, ella se acerca más. Por favor, espere, dice. Rebusca en su bolso de diseñador y saca una pequeña tarjeta. Mi nombre es Isabella Montenegro. Mientras se inclina para recoger algo de su mesa, accidentalmente deja caer la tarjeta al suelo, cerca de mis pies. Yo, por instinto de servicio, me agacho a recogerla. Al levantarla, leo el nombre del reverso, Fundación Renacer. Cuando me enderezo para dársela, ella la rechaza con un gesto suave de la mano. Quédesela, dice, su voz apenas audible. Nuestra fundación Renacer ayuda a la gente a encontrar a sus familias perdidas. Me mira directamente a los ojos, y en su mirada veo un abismo de dolor. Quizá un día le sea de utilidad. Sin decir más, se da la vuelta y se reúne con su grupo, dejándome allí, de pie, con la bandeja en una mano y su tarjeta en la otra. El cartón se siente pesado, como una piedra. El ruido del salón se convierte en un zumbido sordo en mis oídos. Mi corazón late con una fuerza descomunal, martillando contra mis costillas. No sé quién es esa mujer, pero en el fondo de mi alma, algo se ha roto. La primera grieta en la pared de la vida que creía conocer. Salí del salón como un autómata. Dejé la bandeja en la cocina, murmuré una excusa sobre sentirme mal y prácticamente corrí hacia el área de servicio. Me encerré en un pequeño baño para empleados, con las paredes de azulejos fríos y el olor a cloro. Me apoyé en el lavabo, mirando mi reflejo en el espejo roto. El rostro que me devolvía la mirada era el de siempre, cansado, con ojeras, las primeras arrugas marcando las comisuras de mis labios. Pero esta noche, por primera vez, me parecía el rostro de una extraña. Saqué la tarjeta de mi bolsillo. Isabella Montenegro. Fundación Renacer. ¿Por qué a mí? ¿Por qué esa mirada? Mis manos temblaban tanto que apenas pude marcar el número de Laura. Ella es mi mejor amiga desde la secundaria, la única persona en el mundo que conoce todas mis cicatrices, las visibles y las invisibles. Respondió al segundo tono. ¿Sofía? ¿Qué pasa? Suenas agitada. Laura, algo muy extraño acaba de pasar, le dije, y las palabras salieron a borbotones. Le conté sobre la mujer, la mirada, la tarjeta, la sensación de irrealidad. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Laura nunca ha sido de las que se andan con rodeos. A ver, respira hondo. Estás en el trabajo, cansada, rodeada de gente rica que puede ser excéntrica. Podría no ser nada. No, Laura, no fue nada. La forma en que me miró, era como si estuviera viendo a un fantasma. Y luego, lo de la fundación. De acuerdo, dijo, su tono ahora más serio. No saquemos conclusiones precipitadas, pero tampoco seamos tontas. ¿Recuerdas lo que me contaste de tu padre? Lo de la canción y el terremoto. Sí, lo recordaba. Era una herida que no había dejado de supurar. Cuando salgas de ahí, ven a mi casa.
Investigaremos a esta tal Isabella Montenegro y su fundación. Pero con calma, Sofía. Con calma. Colgué, sintiéndome un poco más anclada a la realidad. Terminé mi turno en una especie de trance, evitando la zona del salón donde estaba la mujer elegante. Al llegar a casa, Ana ya dormía. Dejé un beso en su frente y salí de puntillas hacia el apartamento de Laura, que vivía a unas calles de distancia. Laura ya me esperaba con su laptop abierta y 2 tazas de té de manzanilla. Ella es asistente en un despacho de abogados, y su mente analítica es el contrapeso perfecto a mi naturaleza emocional. Bien, empecemos, dijo. Fundación Renacer. Los primeros resultados eran estándar, una organización benéfica dedicada a la reunificación familiar, con un enfoque en casos sin resolver. Pero cuando buscamos Isabella Montenegro, la pantalla se llenó de titulares de periódicos viejos, digitalizados. La historia nos golpeó como una bofetada. Heredera de Montenegro Corp desaparece. Secuestro de Lucía Montenegro cumple 1 año sin pistas. La trágica búsqueda de la familia Montenegro. Las fechas eran de hace 38 años. La historia era la de una niña de 5 años, Lucía, secuestrada del jardín de su casa en Las Lomas, una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Nunca se encontró su cuerpo, nunca se pagó un rescate. Simplemente, se desvaneció. Mi corazón se detuvo cuando vimos la foto. Era una imagen en blanco y negro de una niña sonriente, con un hueco en la dentadura. Tenía mis ojos. Mi nariz. La misma forma de la cara. Dios mío, Sofía, susurró Laura, mirándome a mí y luego a la pantalla. El parecido es. No puede ser, dije, pero mi voz era un hilo. Me sentía mareada. Laura me pasó un brazo por los hombros. Tranquila. Puede ser una coincidencia increíble. Mucha gente se parece. Pero entonces leí la descripción de la niña desaparecida, una pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda, producto de una caída reciente. Mi mano voló a mi propia ceja, al mismo lugar. Me levanté, caminando en círculos por el pequeño apartamento de Laura. Tengo que hablar con mi madre. ¿Estás segura? ¿Crees que te dirá la verdad?, preguntó Laura con cautela. No. Pero su reacción me dirá todo lo que necesito saber. Al día siguiente, fui a casa de Elena. La encontré regando sus macetas de geranios, una actividad que realizaba con una precisión casi militar. Le ofrecí un café y me senté frente a ella en la mesa de la cocina. Mamá, necesito preguntarte algo, empecé, tratando de mantener la voz firme. Ella me miró por encima de sus lentes. ¿Qué pasa ahora? Ayer en el trabajo conocí a una mujer. Se llama Isabella Montenegro. El nombre flotó en el aire entre nosotros. Por un instante, solo un instante, vi algo en sus ojos. Un parpadeo, un endurecimiento de su mandíbula. Fue tan rápido que casi pensé que lo había imaginado. Y, dijo con indiferencia. ¿Es una de tus clientas ricas? Su hermana pequeña desapareció hace 38 años. Se llamaba Lucía. Continué, observándola. Mamá, la niña de las fotos, se parece mucho a mí. La reacción fue explosiva. Dejó la taza de café con un golpe seco sobre la mesa. ¿Pero qué tonterías estás diciendo, Sofía? ¿Ahora resulta que eres una heredera perdida? Por el amor de Dios. Su voz subió de volumen. Te saqué de los escombros. Eras un animalito asustado, sin nada ni nadie. Te di un nombre, un hogar, una vida. ¿Y así es como me pagas? ¿Inventando fantasías ridículas porque una millonaria te sonrió? Se puso de pie, su rostro enrojecido por la ira. Era una tormenta de furia y victimismo. Estás cansada, Sofía. Estresada. No sabes lo que dices. Deberías estar agradecida por la vida que tienes, en lugar de construir castillos en el aire. Me quedé helada. No era la negación lo que me convenció, sino la violencia de la misma. Era una reacción desproporcionada. Era la reacción de alguien que protege una mentira con uñas y dientes. Justo en ese momento, Ana entró en la cocina.
Había venido a visitar a su abuela. Al vernos, se detuvo en seco. Elena cambió de inmediato. Su rostro se suavizó, se llenó de una angustia teatral. Corrió a abrazar a Ana. «Ay, mi niña. Tu madre no se siente bien. Está diciendo cosas muy raras. Pobre, trabaja demasiado». Me lanzó una mirada de advertencia por encima del hombro de Ana. Mi hija me miró, confundida, buscando una explicación que yo no podía darle. Me sentía acorralada, traicionada. Salí de esa casa con el corazón hecho pedazos y una certeza terrible creciendo en mi interior. Esa noche, al llegar al estacionamiento de mi edificio, encontré una nota doblada bajo el limpiaparabrisas de mi viejo Tsuru. El papel era barato, la letra, escrita con prisa. Solo 5 palabras. Hay historias que es mejor dejar enterradas. Miré a mi alrededor, a las sombras del estacionamiento mal iluminado. El miedo, frío y paralizante, se apoderó de mí por primera vez. Esto ya no era una fantasía. Era real. Y era peligroso. El miedo es una bestia extraña. Puede paralizarte o puede darte una claridad que no sabías que poseías. La nota en mi auto fue el empujón que necesitaba. Alguien, además de mi madre, no quería que yo recordara. Y eso significaba que había algo que recordar. Pasé la noche en vela, la melodía que mi padre había tarareado repitiéndose en mi cabeza como un eco. Duerme, mi niña, que la luna de plata teje sueños de nácar. Era fragmentaria, incompleta, pero se sentía como el único trozo de verdad al que podía aferrarme. A la mañana siguiente, llamé a Laura. Tenemos que averiguar de dónde viene esa canción, le dije, mi voz sonando más decidida de lo que me sentía. Laura, siempre práctica, se puso a trabajar. Es una canción de cuna, obviamente. Pero hay cientos de ellas. ¿Recuerdas algo más? Cerré los ojos, concentrándome. Plata, sueños de nácar, algo sobre un colibrí. Pasamos horas buscando en internet. Fue Laura quien finalmente encontró la conexión. No era una canción de cuna famosa. Era una variante local, casi olvidada, de una vieja balada de la región minera de Zacatecas. El estado natal de la familia Montenegro. Sofía, esto es algo grande, dijo Laura en voz baja, y yo sentí un escalofrío. No es una coincidencia. La canción era una llave, y desbloqueó un recuerdo. No una imagen, sino una sensación. La sensación de ser mecida, el olor a lavanda y el sonido de una caja de música. Una caja de música. Mi padre. Él coleccionaba antigüedades baratas, cachivaches que encontraba en los mercados de pulgas. Después de su muerte, Elena había insistido en guardar todas sus porquerías en un pequeño almacén que rentábamos cerca de la casa. Tenemos que ir a ese almacén, le dije a Laura. El lugar era húmedo y olía a polvo y a tiempo estancado. Estaba lleno de cajas de cartón apiladas hasta el techo. Nos tomó casi 2 horas, pero finalmente la encontramos. En una caja etiquetada como varios, debajo de un montón de herramientas oxidadas, había una pequeña caja de música de madera. Estaba astillada y la pintura de una bailarina en la tapa estaba casi borrada. Cuando le di cuerda, una melodía metálica y desafinada llenó el aire. Era la canción. La nana de la luna de plata. Lloré. Lloré por el padre que me había mentido, pero que de alguna manera había intentado decirme la verdad. Lloré por la niña que fui y que no recordaba. Dentro de la caja, debajo de un falso fondo de terciopelo raído, estaba el tesoro. Un pequeño oso de peluche, tan desgastado que su pelaje era casi liso. Una fotografía Polaroid, descolorida por el tiempo, de una niña abrazando a ese mismo oso. Era yo. O la niña que se parecía a mí. En el reverso, con una caligrafía temblorosa, ponía, Lucía y su osito valente. Y debajo del oso, el golpe final. Un viejo cuaderno de ahorros a nombre de Ricardo Vargas, mi padre. No había muchas transacciones, pero una destacaba. Un retiro de una suma considerable, todo su dinero, realizado en octubre de 1985. Justo un mes después del terremoto.
Justo en la época en que Elena dijo que me había encontrado. Laura lo señaló con el dedo. Sofía, esto no es un registro de adopción. Esto es un recibo. Él pagó por ti. La verdad era un veneno y un antídoto al mismo tiempo. Me sentía enferma, pero también, por primera vez, libre de la deuda emocional que Elena me había impuesto toda mi vida. Regresé a casa esa noche sintiéndome como una extraña en mi propia piel. Encontré a Ana en su habitación, no en su celular como de costumbre, sino con su laptop abierta. Tenía los ojos rojos e hinchados. Mamá, dijo en voz baja, girando la pantalla hacia mí. En la pantalla había un collage de imágenes que ella misma había hecho. A un lado, fotos mías de niña, las pocas que teníamos a partir de los 5 años. Al otro, recortes de periódicos con la cara de Lucía Montenegro. Y en el centro, una foto ampliada de mi hombro, que había tomado de una foto de vacaciones, junto a un recorte de un artículo que describía un distintivo lunar en forma de media luna en el hombro izquierdo. Levanté la manga de mi blusa. Allí estaba. Mi lunar. O el lunar de Lucía. He estado buscando desde que te oí discutir con la abuela, dijo Ana, su voz quebrándose. Mamá, la historia del terremoto no tiene sentido. Busqué los registros de los orfanatos afectados. Nada. Leí todos los artículos sobre ti, sobre ella. Mamá, ¿quién soy yo? Su pregunta me partió el alma. Mi mentira no era solo mía, la había heredado ella. Me senté a su lado y la abracé. No lo sé, mi amor, le susurré al oído. Pero vamos a averiguarlo. Juntas. En ese momento, ya no estaba sola en mi búsqueda. Tenía una aliada. Mi hija. Con la evidencia en la mano y el apoyo de Ana y Laura, sentí una oleada de determinación. Tomé el teléfono y marqué el número de la Fundación Renacer. Buenas tardes, dije, mi voz sorprendentemente firme. Quisiera hablar con la señora Isabella Montenegro. Dígale que llama Sofía. Ella me dio su tarjeta. Creo que he encontrado algo que le pertenece. La reunión se llevó a cabo en una suite de un hotel discreto, un territorio neutral elegido por los Montenegro. El aire estaba cargado de una electricidad palpable, una mezcla de esperanza y temor que se podía casi tocar. Isabella Montenegro me recibió con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Se detuvo a un paso de mí, como si temiera que un movimiento en falso pudiera hacerme desaparecer. A su lado, un hombre alto, de cabello canoso y rostro severo, me observaba con una intensidad fría y calculadora. Era su hermano, Mateo Montenegro. Señora. Sofía, empezó Isabella, su voz temblorosa. Gracias por venir. Mateo no dijo nada. Solo asintió, sus ojos no dejando los míos. Saqué de mi bolso el oso de peluche y la fotografía y los puse sobre la mesa. Isabella ahogó un sollozo y se tapó la boca con la mano. Valente, susurró. Ella lo llamaba Valente. Se acercó y tomó al oso con una reverencia casi religiosa. Mateo, por su parte, tomó la fotografía y la examinó bajo la luz. El parecido es innegable, admitió, su tono aún distante. ¿De dónde sacó esto? Le conté la historia. El almacén, la caja de música de mi padre, la nana. No mencioné el cuaderno de ahorros. Aún no. Isabella me escuchaba con el corazón abierto, asintiendo, llorando en silencio. Mateo, en cambio, era un fiscal. Dice que su padre adoptivo le cantaba esa nana, dijo, arqueando una ceja. Si usted es Lucía, ¿recuerda el nombre de su mascota? Teníamos un perro, un Golden Retriever. Lo miré directamente. No recuerdo nada, dije con una honestidad brutal. Mi vida, mis recuerdos, empiezan a los 5 años en una casa con Ricardo y Elena. Antes de eso, no hay nada. Solo un vacío. Mi respuesta pareció desarmarlo más que si hubiera intentado inventar una historia. Vi una fisura en su armadura de escepticismo. Él era el guardián de la fortuna y el legado de su familia, y había visto demasiados fraudes. Mi genuina confusión era más convincente que cualquier mentira.
Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Un número desconocido. Dudé, pero algo me dijo que contestara. Puse la llamada en altavoz. Hola, dije. Una voz rasposa, de un hombre mayor, sonó por el altavoz. Así que la pequeña perdida decidió aparecer. Qué bonito reencuentro familiar. El color desapareció del rostro de Isabella. Mateo se puso rígido. ¿Quién habla?, pregunté, aunque un terror helado ya me decía la respuesta. Digamos que soy un viejo amigo de la familia. El que te arregló una nueva vida. Un servicio por el que tus nuevos papis pagaron bien. La voz se rió, un sonido seco y desagradable. Pero ahora los Montenegro te han encontrado. Y ellos tienen mucho más dinero. Creo que merezco una pensión por haberte cuidado tan bien todos estos años, ¿no crees? Una pequeña compensación por mi silencio. ¿Qué quieres?, dijo Mateo, su voz un gruñido bajo y peligroso. Hablemos de negocios, señor Montenegro. Pero con la niña. Ella y yo tenemos mucho de qué hablar. La línea se cortó. En la suite reinaba un silencio de tumba. La amenaza ya no era una nota anónima. Tenía una voz. Y sabía quiénes éramos. Fue Mateo quien rompió el silencio. Ese debe ser Javier. El jardinero. El investigador lo rastreó, pero el cobarde se escondió. Ahora que has aparecido, ha salido de su madriguera. Miró a Isabella y luego a mí. Su expresión había cambiado. La duda había sido reemplazada por una furia protectora. Esto cambia las cosas. Ya no se trata solo del pasado. Se trata de tu seguridad. Regresé a casa esa noche escoltada discretamente por un auto de seguridad de los Montenegro. Me sentí atrapada en el centro de un huracán. Le conté a Laura y a Ana lo que había pasado. La cara de Ana se endureció. Mi hija, que hasta hace unos días era una adolescente preocupada por las redes sociales, ahora parecía una guerrera. No podemos dejar que nos intimide, mamá, dijo con una firmeza que me asombró. Laura asintió. Tiene razón. Y ahora tienes un arma. Él admitió en esa llamada que tus padres le pagaron. Eso es un delito. Si vuelve a llamar, lo tienes que grabar. Y volvió a llamar. Al día siguiente. Esta vez, su voz era más siniestra. He estado pensando, dijo Javier. 500,000 pesos. Para empezar. O tal vez debería visitar a tu linda hija a la salida de la preparatoria para explicarle la historia completa. Mi sangre se heló. Amenazar a Ana. Había cruzado una línea que no tenía retorno. Con el corazón martillándome en el pecho, pero con una voz que logré mantener firme gracias a las instrucciones de Laura, respondí, de acuerdo. Te pagaré. Pero necesito tiempo. Tienes una semana, dijo y colgó. Colgué el teléfono y miré a Laura, que había estado escuchando y activado la grabadora de su celular. Teníamos la grabación. Teníamos su amenaza. Ahora es nuestro turno, dijo Laura, sus ojos brillando con una luz combativa. Esa noche no dormí. No por miedo, sino por rabia. Este hombre había robado mi vida, y ahora amenazaba con destruir la de mi hija. Mi rol de víctima había terminado. Era hora de luchar. Le conté el plan a Ana. Ella no dudó ni un segundo. Haré lo que sea, mamá. Llamé a Mateo y le expliqué la situación y nuestro plan. Hubo una pausa. Es arriesgado, dijo. Pero entiendo por qué quieres hacerlo. Quieres enfrentarlos tú misma. De acuerdo. Te apoyaremos. Pero no estarás sola. Mientras tanto, acordamos hacer la prueba de ADN. Ya no era para convencer a nadie, sino como un requisito formal, una pieza final para el rompecabezas legal que se avecinaba. Pero en mi corazón, la verdadera prueba de fuego no sería en un laboratorio. Sería en el enfrentamiento que estaba a punto de provocar. La semana siguiente fue la más larga de mi vida. Cada día era una mezcla de planificación meticulosa y un miedo que se me anudaba en el estómago. Con la ayuda de Laura, preparamos cada detalle.
El plan era simple en su concepción, pero increíblemente peligroso en su ejecución, usar la codicia de Javier y el pánico de Elena para que se destruyeran mutuamente. Primero, llamé a Javier. Mi voz, ensayada una y otra vez, sonaba convincente. Tengo el dinero, le dije. Pero no te lo daré en un lugar público. Hay un viejo almacén abandonado en la zona industrial de Vallejo. Mañana a las 10 de la noche. Ven solo. Él aceptó, su avaricia superando cualquier precaución. Luego, la llamada más difícil. Llamé a mi madre. Lloré. Le dije que estaba aterrorizada, que un hombre me estaba extorsionando, amenazando con contar mentiras sobre mi pasado y hacerle daño a Ana. Le supliqué que me ayudara, que me acompañara a entregar el dinero. Tengo tanto miedo, mamá. No puedo ir sola. Hubo un silencio. Podía sentirla sopesando sus opciones. Su instinto de controladora ganó. No te preocupes, hija, dijo con una falsa calma. Yo me encargaré de ese hombre. Iremos juntas. No dejaré que nadie te haga daño. Sabía que no iba para protegerme a mí, sino para proteger su mentira. La trampa estaba puesta. La noche del encuentro, el aire era frío y olía a metal y a olvido. El almacén era una catedral de óxido y sombras, con la luz de la luna colándose por los agujeros del techo. Mateo había insistido en que sus hombres de seguridad rodearan el perímetro, ocultos, listos para intervenir. Ana y Laura estaban en una camioneta con vidrios polarizados a 100 metros de distancia, con una cámara de alta definición y un micrófono direccional apuntando hacia la entrada del almacén. Llegué primero, como habíamos planeado. Unos minutos después, un viejo auto destartalado se detuvo y de él bajó Javier. Era un hombre encorvado, consumido por la edad y la amargura, pero sus ojos pequeños eran astutos y crueles. ¿Trajiste mi dinero, niña?, siseó. Justo en ese momento, el auto de mi madre entró en el claro. Elena bajó, su rostro una máscara de determinación. Se sorprendió al ver a Javier. Tú, dijo Elena, su voz llena de desprecio. ¿Así que eres tú el que está causando problemas? Javier soltó una carcajada. ¿Problemas? Yo solo vengo a cobrar una deuda. La mantuve callada por casi 40 años. Es hora de mi jubilación. Fue entonces cuando di un paso adelante. No hay dinero, dije, mi voz resonando en el silencio del almacén. Ambos me miraron, confundidos. Esto nunca fue por dinero, continué, mirándolos a los dos, a las dos personas que habían tejido la red de mi vida falsa. Esto es por la verdad. Elena fue la primera en entender. Su rostro se descompuso. Sofía, ¿qué has hecho? Le pagaste, le dije a Elena, mi voz temblando de una furia contenida por décadas. Le pagaste por mí. Lo sé todo. El cuaderno de ahorros de papá, la caja de música. Él te vendió a mí, gritó Elena, señalando a Javier. Él fue quien te arrancó de tu familia. Y tú me pagaste, replicó Javier. Estabas desesperada. Una mujer estéril que quería jugar a ser madre. Yo te di lo que querías. La discusión se intensificó. Olvidándose de mí, se lanzaron acusaciones el uno al otro, cada palabra una pieza más del sucio rompecabezas. El secuestro, el pago, la creación de la historia del terremoto, la vida de mentiras que habían construido sobre los cimientos de mi identidad robada. Cada detalle fue gritado en la oscuridad del almacén, cada confesión capturada por la cámara de Ana. Cuando Javier, en un arrebato de ira, levantó la mano para golpearme, las luces de varios autos inundaron el lugar. Mateo y sus hombres, junto con la policía que él había alertado, entraron en tropel. La expresión de shock y derrota total en los rostros de Elena y Javier fue mi verdadera victoria. Fueron arrestados en el acto. La grabación de Ana era la prueba reina. Los días siguientes fueron un torbellino. Los resultados del ADN llegaron, confirmando con un 99.99% lo que mi corazón ya sabía. Legalmente, yo era Lucía Montenegro. Pero, ¿quién era yo realmente? El proceso legal contra Elena y Javier fue largo.
La confesión grabada fue clave. Fueron sentenciados a prisión por secuestro y fraude. Nunca volví a ver a Elena. No sentí ni odio ni pena, solo un inmenso y agotador vacío. El verdadero trabajo comenzó después. Reconstruirme. Conocer a mi familia. La primera cena en la casa de los Montenegro fue increíblemente extraña. Estaba sentada en un comedor lujoso, rodeada de rostros que debería haber conocido toda mi vida. Isabella no dejaba de llorar y tomar mi mano. Mateo, por primera vez, me miró sin sospecha. Perdóname, me dijo en voz baja. Tenía que proteger a mi familia. Y tú eres mi familia. Bienvenida a casa, hermana. Ha pasado un año. La vida es diferente. El dinero y el estatus de los Montenegro no me interesan. Rechacé la idea de vivir en su mansión. Sigo en mi apartamento, aunque ahora sin la angustia de las deudas. Lo que sí acepté fue una propuesta de Mateo. Usamos nuestra influencia y recursos para transformar la Fundación Renacer. Ya no es solo una organización benéfica pasiva. Ahora es un centro de investigación activo, con abogados, investigadores y psicólogos, dedicado a resolver casos sin resolver. Y yo soy su directora. Esta noche, estoy en un podio, no muy diferente al de aquella gala que lo cambió todo. Pero esta vez, no estoy sirviendo canapés. Estoy hablando. Mi nombre es Sofía. Y también es Lucía, digo, mi voz firme y clara. Fui una niña perdida, una mujer que vivió una mentira. Pero la verdad, por dolorosa que sea, tiene un poder liberador. Nos permite reclamar no solo nuestro pasado, sino también nuestro futuro. Miro al público. En la primera fila, Ana me sonríe, orgullosa. A su lado está Laura, mi roca. E Isabella y Mateo, mi familia encontrada. No podemos cambiar las historias que nos robaron, concluyo. Pero podemos escribir el final. Y nuestro final no es sobre la tragedia. Es sobre el renacimiento. Ya no soy la víctima de mi historia. Soy la autora de mi destino. He encontrado mi nombre, sí. Pero lo más importante es que he encontrado mi voz. Y pienso usarla para que ninguna otra niña tenga que esperar 38 años para que alguien escuche la suya.